Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Tiempo de Dos. En este caso vamos a hablar de Forgotten Realms, Reinos Olvidados, un mundo de campaña bastante popular de Dungeons and Dragons y que hay gente que me ha pedido con bastante insistencia. Vamos a cubrirlo, voy a hacer una especie de cobertura visual parecida a la que hicimos la semana pasada. Pero antes de empezar os voy a aclarar de que Forgotten Realms o Reinos Olvidados no es especialmente mi entorno de campaña favorito, y no es mi entorno de campaña favorito por varias razones, una de las cuales es que me tocó hacer de máster de ese entorno de campaña prácticamente por obligación. Cuando empezaba a hacer de máster yo tenía muchas ganas de hacer Dungeons and Dragons, pero teníamos una norma en mi grupo de juego que era que los másters no podíamos repetir los mundos para no spoilearnos cosas de los entornos de campaña. Y había un máster que tenía todos los entornos chulos y a mí me tocó Forgotten. Así que podemos decir que la época de segunda edición la tomé con un poquito de desgana, con lo cual a lo mejor se refleja en parte en el vídeo, pero yo creo que ha salido un vídeo relativamente interesante, sobre todo para aquellos que no conozcáis ese material. Vamos a hacer un repaso rápido y vamos a centrarnos un poquito más en lo que sería la caja de inicio, que como podéis ver, en los tiempos de 5, parece ser que no se aclaraba mucho con el tema de las cajas de inicio. Y la primera caja de inicio, que por cierto, 5 tuve 2 y esta es la primera, les empezaba a dar nombres raros como Vademecum de campaña. De hecho, hubo una campaña publicitaria en aquella época que te intentaban explicar qué era un Vademecum, por qué habían escogido el nombre de Vademecum, pero parece ser que para la segunda caja se les olvidó y ya lo llamaron entorno de campaña y ya cositas un poquito más normales. Como podéis ver, la caja de Reinos Olvidados es una caja negra, bueno, originalmente era una caja negra con lo que parece ser un miembro de la Horda, que es una nación de Forgotten Realms, que curiosamente no se va a salir en el mapa que viene contenido en esta caja. Y vamos a ver qué es lo que nos encontrábamos en las cajas de estas ediciones, que por cierto podéis ver que por la parte de atrás tenemos aquí un Elminster glorioso. Disculparéis el estado de la caja, pero francamente esta caja ha visto días mejores, tiene unas cuantas rozaduras y bueno, está en mejor condición que algunas de las que tengo. Ya veréis que tampoco hay un extremo cuidado en esta casa. Bueno, hay un extremo cuidado en esta casa, pero bueno, a veces los accidentes ocurren. Vale, pues ahora veréis lo que tenemos por aquí. Tenemos tenemos por aquí lo que sería el jugar en los reinos, que es una especie de panfletillo. O sea, esto no se parece en nada a lo que sería luego Forgotten tercera. Tenemos por aquí a una imagen que además, pero es que las imágenes normalmente se repetían mucho en cosas como las novelas de Reinos Olvidados y cosas así. Esto, si no me recuerdo mal, creo que era Fuego Mágico. Sí, la portada de la novela de Fuego Mágico, que era la protagonista atacando un dracoliche. Y aquí tenemos alguna información básica sobre cómo hacernos personajes de los Reinos Olvidados, aunque francamente la mayor parte de lo que tenemos aquí es un poquito información de trasfondo. Es un poquito de información de trasfondo, lo que serían explicaciones de qué es lo que ha sucedido durante el último año, algunas de las facciones, como el culto del dragón, los hechiceros rojos, los magos de Jalrúa. Explica cositas como, por ejemplo, gente conocida, porque claro, los jugadores necesitan conocer toda la gente conocida. De hecho, es algo bastante endémico de Reinos Olvidados, de que tienen algo así como una especie de galería de PNJs, que son casi más importantes, son mucho más importantes para el trasfondo que los jugadores, cosa que era una cosa que cargaba un poquito dentro de lo que sería Reinos Olvidados. Tenemos por aquí el Elminster, que además el Elminster era prácticamente el favorito del máster. De hecho, digamos que es el favorito del creador de este entorno de campaña, que es Tyrell Wood. Y que bueno, como podéis ver, no sé si se puede apreciar, pero tenía este señor hechicero de 29. Sí, hechicero en la versión 5 era el mago. Es un hechicero de nivel 29. Y vosotros diréis, sí, en segunda solamente se podían hacer personajes hasta nivel 20. Sí, correcto. Te comprabas esta caja y decía hechicero de 29, ¿y esto cómo se come? Evidentemente vienen sin estadísticas, o sea, solamente te ponen el alineamiento, el nivel y para de contar. Hay gente que le gustará más, hay gente que le gustará menos. La mayor parte del arte, por lo menos en la parte de los PNJs, es bastante consistente. De hecho, son prácticamente todos el mismo ilustrador. Y luego hay algo un poco más de arte. Como podéis ver, esas dos tintas, como se estilaba en la época. Aquí tenemos una galería de dioses, que hay un montón de dioses en Reinos Olvidados. Y
Vamos a poner un poquito más de perspectiva, perdonar la luz. Y tenemos por aquí también... Bueno, tenemos aquí algunas deidades semi-humanas. Y bueno, esto es lo que tenemos solo en este manual. Luego además tenemos el Gran Tour de los Reinos, que a pesar del nombre tan grandilocuente, realmente solamente cubre una parte del continente de Faerun, que es donde se juega en Reinos Olvidados. Faerun, para los que no son duchos en lo que sería Reinos Olvidados, es una especie de universo de fantasía creado por Ed Greenwood, que bueno, prácticamente unificaba casi todo lo que serían las típicas ambientaciones que se pueden hacer en Dungeons and Dragons. De hecho, hacia finales de primera edición se fue convirtiendo poquito a poquito en el mundo de juego oficial, principalmente por unos temas legales que hubieron con Gary Gygax, que ya había abandonado la empresa en aquel momento, y el tema de utilizar Greyhawk como mundo clásico para todos los módulos de D&D podía haberles dado algún que otro problema legal. Y bueno, aquí lo que tenemos es un universo de fantasía. De hecho, en este libro, curiosamente, casi solamente se centran en lo que sería la Tierra de los Valles, Cormyr, Sembia. De hecho se centran mucho en el tema de los valles. De hecho, los valles están bastante bien explicados. Hay bastante geografía, sobre todo detallada de las distintas ciudades que hay por los Reinos Olvidados. Aquí ya el arte es bastante más variado porque es arte reaprovechado en parte a suplementos antiguos. Aquí tenemos la Costa del Dragón. O sea, principalmente lo que tendríamos dentro de lo que sería el mapa de Reinos Olvidados, estaríamos no en la zona que todo el mundo conoce, que es la zona de Puerta de Baldur. Bueno, aquí tenemos parte de lo que sería Puerta de Baldur, pero a pesar de que se ha retratado, realmente la parte más consistente del libro está dedicada a justo la zona que estaría al este de este lugar, a esta zona de aquí. El resto del mundo evidentemente está contemplado, pero no está contemplado de una manera ni muchísimo menos tan extensa. Tenemos por aquí aguas profundas, que aquí tenemos más o menos lo que sería un mapa más o menos esquemático, aunque la verdad es que se echan de menos más detalles en este aspecto. Pero bueno, o sea, las tierras centrales occidentales, y bueno, aquí nos explican un poquito cómo es el resto del mundo, que podéis ver que es un poquito escaso en contenido. La mayor parte de lo que sería Reinos Olvidados realmente no tiene lo que sería una mitología unificadora, como por ejemplo lo que sucede en otros casos, como por ejemplo Dragonlance, que tenemos una mitología bastante más unida, más que nada porque está todo temáticamente unido a los dragones y tal. Aquí no, aquí esto es un poquito más variado, a pesar de que hay una mitología central. Pues aquí podéis ver los típicos mapas, a ver si lo puedo desplegar, que nos ofrecía 5 en aquel momento, y que es un mapa enorme, no enormemente detallado porque como podéis ver está fundamentalmente vacío, pero la verdad es que esto es que no puedo desplegarlo en todo lo grande que es. No puedo. Teníamos por aquí algo que era bastante útil, principalmente porque es una especie de superposición para que pudiéramos más que nada ver las distancias según la escala que tuviéramos en el mapa concreto. No solamente tenemos este mapa, tenemos además otros mapas. Tenemos por aquí un módulo, el Valle de la Sombra. Esto realmente es un módulo. Bueno, tiene varias cosas. Principalmente, sí, las tierras de los valles. Es una especie de guía del Valle de la Sombra que está bastante centrado en una ambientación más o menos conocida de Reinos Olvidados, sobre todo de las primeras novelas. Y tenemos por aquí un modulito relativamente largo, con sus propios... que podéis ver que las manchas, las manchas de uso. Podéis ver más o menos el contenido de lo que sería el modulito. Lo cual está muy bien, o sea, pocas veces te encuentras una caja de campaña que tenga su propio módulo. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí, esto sí, un mapa más detallado de lo que serían los Reinos Olvidados, por lo menos desde la sección noroeste de Faerun. Aquí tenemos, y que como podéis ver, teniendo en cuenta que aquí solamente estamos viendo una de las naciones, podéis ver que el mapa es bastante grande. Es bastante grande y además es que es tan grande que prácticamente lo tienen que hacer en varias partes.
De hecho, esta sería la parte oeste. Por aquí tenemos más cositas. Estos serían simbolitos de las distintas organizaciones para que podamos ver de qué va cada cosa. Marcas de viaje. Marquitas de viaje. Marquitas de... ¿Qué es esto? Es de la infraoscuridad casi todo. Por lo que parece. Dioses. Aquí tendríamos la otra parte del mapa. Y es que además son mapas enormes. O sea, esto no es ni DIN A3. O sea, esto es DIN A2 por lo menos. Además esto es una parte. Luego por el otro lado tenemos más. Luego por el otro lado tenemos más. O sea, son mapas que, a ver, no son excesivamente... Ostras, sí, aquí hay más mapas todavía. Pero esto me parece que es de las tierras centrales. Las tierras centrales del mar de las estrellas caídas. Sí. Mar de las estrellas caídas. Y aquí tenemos más mapa detallado. Bueno, como podéis ver, a nivel de geografía y de lo que sería... detalle, de lo que sería fluff, está muy bien. Una de las cosas que quizás le podría achacar a esta caja, sobre todo, es que no tiene casi reglas en sí. O sea, realmente lo único que haces es jugar con las reglas de Dungeons and Dragons segunda edición, tal cual. Y la mayor parte y casi todo el contenido, salvo en el caso del módulo, es casi todo ambientación. Es toda ambientación. Y lo que pasa es que para mí, concretamente, no es una ambientación muy atractiva porque la mayor parte de las naciones son cosas extrapolables a antologías clásicas. Hay una zona que es prácticamente la típica Arabia, hay una zona que es Mesopotamia, hay una zona que es universos de fantasía más o menos al uso. De hecho, lo que podrías considerar la guía del mar interior de Pathfinder, los que tengáis la guía del mar interior de Pathfinder, que normalmente os encontráis con que hay zonas que son muy temáticas y hay zonas que son muy de lo suyo, pues aquí tendríamos algo muy parecido. O sea, tiene también su propio Egipto, tiene también su propia África. O sea, realmente es un buen mundo por el tema de que hay muchos elementos que podéis conseguir en cada uno de los elementos por separado, más o menos pueden funcionar, pero acaban siendo un conjunto un poquito ecléctico, por lo menos en esta edición. Luego además tenemos otras cajas. Estas cajas no las voy a tratar con tanta detalle, principalmente porque no acabaríamos nunca este vídeo. Así que primero tenemos por aquí, por ejemplo, Mezober Ranzan, que es una caja que además era bastante popular, principalmente porque empezaron a salir las novelas de Edith Orden, más o menos al mismo tiempo que 5 iba publicando cositas de Forgotten. Y aquí podéis ver que tengo una pequeña rotura. Y aquí hay un suplemento, bueno, realmente este suplemento no venía dentro de la caja, lo puse por conveniencia, que son los 2 de la suboscuridad, que también habían algunos suplementos que fueron publicados por parte de 5 que iban en formato libro. Lo de la suboscuridad, vosotros diréis, ¿qué es esto de la suboscuridad? Esto es la infraoscuridad. Pero bueno, Debbie no inventó nada en cuanto al tema de las traducciones. La verdad es que este libro es bastante chulo, sobre todo si te gustan los Drow y quieres un poquito de más sabor a Drow, tenía sus propios conjuros y tal. La verdad es que es un manual que no está nada mal, lo único que pasa es que está fundamentalmente dedicado para los PNJs, pero los masters que quieran utilizar Drows ya saben lo que tienen. Este manual la verdad es que está muy bien. Tenemos por aquí Mezober Ranzan, que prácticamente es una guía de ciudad, un manual dedicado a las ciudades, un manual dedicado a cada una de las casas, que las casas la verdad es que está muy bien, porque además te va detallando cada uno de los personajes de las casas, y de hecho había algunas cosas que decías, hostia, me parece que Salvatore te estás volviendo muy perro, porque hay cosas que estaban creadas en este módulo en esta caja, que realmente luego te leías algún módulo algún libro de Salvatore y decías, coño, has cogido esto tal cual. O sea, cosas como por ejemplo las trampas que en el Salón del Trono de la Casa de Enre estaban explicadas aquí. Bueno, tenemos aquí también mapas. Los mapas divididos en 2 partes. Realmente tenían un qué TSR en aquel momento por el tema de las cajas enormes. Teníamos por aquí también un modulillo. Un modulillo con algunos personajes jugadores pregenerados, que luego está muy bien. ¿Y qué más tenemos por aquí? Sí, tenemos por aquí el módulo. No, esto es una retrospectiva de la Casa de Urden. Esto es cositas escogidas de las novelas. Me parece que son introducciones de Edith Orden, si no recuerdo mal.
Aquí está explicada la casa de Urden. Ah, no, pues no tiene nada que ver. Los escogidos de... Ah, no, sí, los escogidos de Drizzt Do'Urden. Solo recuerdo... Sí, pues no me acordaba mal. Aquí hay extractos directamente sacados de las novelas, una especie de introducciones a los capítulos, que te los metieron tal cual. Por cierto, perdonad un poquito que sea ese tiempo de dados un poquito caótico en este sentido, pero estoy más o menos recogiendo lo que hay, lo que tenía más o menos por el cajón, por las estanterías. Y la verdad es que hay cosas que se me están viniendo a la mente ahora mismo. ¡Guau! Tenemos por aquí también más mapa. Los mapas isométricos, que era algo que por cierto se daba mucho en aquella época, por el tema de... En Ravenloft les funcionaba muy bien, en Dragonlance también un poquito, así que también utilizaban de vez en cuando mapas de este estilo. Aquí tenemos la aventura, una aventura para poder jugar en Menzoberranzan, o sea, realmente si querías puedes jugar solamente este módulo. Aquí hay una especie de esquema de lo que serían las casas nobles de Menzoberranzan. Y bueno, y más cosas, es que esto está plagado. De hecho, un día de estos tendría que hacer un vídeo solamente de esta caja. En principio no quería hablar de toda la caja, pero la verdad es que esto ha salido como ha salido. Y bueno, como podéis ver, las cajas de aquella época es que venían llenas hasta los topes. Madre mía. La verdad es que esta es una caja que me hizo bastante ilusión comprar en su día. De hecho, todo esto me hizo bastante ilusión comprarlo, porque además era bastante fanático de Drizzt Do'Urden en aquella época. Bueno, aquí tenemos algunos suplementos que conseguí en su día que eran de primera edición. Aquí tenemos lo que sería el Salón de Héroes, que realmente es un manual de personajes que van saliendo en las novelas, con las estadísticas de juego. Y de hecho, sí, está Drizzt Do'Urden también. Lo que pasa es que es un Drizzt Do'Urden adaptado a primera edición, lo cual significa que las estadísticas no son tan bestias ni está tan pasado de vueltas, a pesar de que me parece que podía matar automáticamente el Drizzt Do'Urden de esta versión. Pero bueno, tenemos aquí uno de los primeros suplementos de Forgotten, que sería... Sí, yo lo llamo Forgotten de vez en cuando porque soy más de... por el tema de Forgotten Realms. Que sería Waterdeep y el norte, que sería Aguas Profundas y el norte. Y sí, aquí tratamos la ciudad de Aguas Profundas, tenemos el mapa, tenemos las calles. Es uno de los primeros suplementos que salió, así que realmente tampoco te creas que han actualizado demasiado. Hasta Xanathar, que sería el Beholder de Light of the Beholder, el viejo juego de PC. Y la verdad es que es un suplemento que, para ser uno de los primeros que salió, está extremadamente bien. Tenemos aquí la frontera salvaje, que es para, me parece que ya es para el tema del norte. Sí, es para el tema del norte. Las zonas del norte. Las zonas más o menos donde está Drizzt Do'Urden también. Y bueno, como podéis ver, lo que era la maquetación en aquella época estaba bien, a pesar de que era todo blanco y negro. Y casi todo lo que hay aquí es ambientación, realmente. Hay ambientación, hay algunos conjuros de vez en cuando. Y bueno, sí, aquí hablamos... Bueno, aquí este es uno de esos problemas que tenían las viejas ediciones de TSR, que es que sacaban tanto suplemento que era bastante difícil, primero, tenerlo todo, y segundo, ponerte directamente al día y estar... y tenerlo... O sea, es que realmente tenerlo todo y saber exactamente todo lo que había en todas partes era complicado. Además de que cada uno de los libros está hecho por un autor distinto, lo cual muchas veces le impregnaban su propia ambientación. Tenemos por aquí un modulito, Black Corsair, que si no recuerdo mal creo que forma parte de una serie. O sea, además aquí podéis ver que ya creo que es segunda edición. Y se nota porque se utilizan dos tintas. Creo que es la campaña de la Horda, si no recuerdo mal. Aquí tenemos las Mushes, que sería algo así como es una especie de archipiélago que es más céltico que otra cosa. De hecho, a veces sí, es que realmente recuerda un poquito de Irlanda. Y que bueno, el tema de lo que sería la magia, la ambientación es muchísimo... es distinta. O sea, es más druídico. Las deidades de Forgotten no tienen tanta importancia. Y bueno, van bastante más a lo suyo. Tenemos aquí a Antiguos Imperios, que esto es para Mulholland, que es una parte de Forgotten que ya no existe realmente.
Ucel Multijalan, si no me recuerdo mal. Y aquí, bueno, esto era una pasada, esto era una ida de olla, porque cada una había partes que estaban dominadas directamente por un dios y su avatar, y te venían directamente sus prácticamente sus avatares, y las fichas estaban extremadamente hormonadas. Además, como podéis ver, el fondo de página no ayuda demasiado a leer. De hecho, a pesar de que hablo de que suelo hablar de que es un mal endémico de las publicaciones de hoy día, realmente eso ha pasado desde siempre. Pero bueno, aquí tenemos más o menos vestido en la pirámide. Sí, porque está en la parte de la Mesopotamia, Egipto. O sea, a la gente que le molaran este tipo de cosas, la verdad es que este suplemento les iba bastante bien. Las Bloodstone Lands, que francamente es que... Vamos a ver de qué parte de Forgotten es esto. Ildimpur, vale, esta es una de esas partes de Forgotten que la mayor parte de la gente... Sí, esto es... Sí, esto estaría también por el norte, aunque un poco más al este, por lo que veo. Y la verdad es que la portada está chula. El Magister, este es uno de esos suplementos que si no tienes la edición que toca, prácticamente no te sirve para nada. Porque si no recuerdo mal, creo que estos eran objetos mágicos y conjuros de primera edición. De primera edición. Así que... este suplemento para el que le pueda servir. Bueno, aquí tenemos algo. Esto se me ha colado, esto es Calatur. Así que no tiene nada. Esto no tiene nada que ver. Los elfos de siempre unidos. Y esas traducciones. Bueno, no son debirianas, son zinkerianas. ¿Cómo podríamos llamarlas? Zinkerianas. Que esto, bueno, es como uno de los dos de la suboscuridad, pero para elfos. De hecho, había algunos tipos de elfo extra. Estos manuales, sobre todo, tenían, a pesar de que tenían ambientación, tenían bastante regla. Y tenían bastante regla dedicada solamente a los elfos. En plan rollo, los elfos son los más mejores. Este es bastante más de jugador que no el de de la suboscuridad, porque es que realmente en segunda edición casi no se jugaban con Drows, casi nunca. Aquí hay otro suplemento en forma de libro, que sería Draconomicon, que este es de dragones. Evidentemente estos papenejotas. Y lo interesante es que tiene alguna que otra aventurilla. Y no está mal. O sea, realmente para potenciar dragones de segunda está muy bien. Lo que pasa es que ya los dragones de segunda eran muy potentes de verse, ¿eh? Creo que es la edición donde eran más indestructibles. Y la verdad es que no estaba mal. O sea, había colores nuevos, cosas como dragones amarillos. ¿Por qué no hay dragones amarillos? Pues sí, hay dragones amarillos, hay dragones marrones, cosas así. La verdad es que mola. Imperios de las Arenas, que esto sería la zona de Kalimshan, la zona más o menos arábica. No confundir con Al-Qadim, del cual me tocará hablar algún día. Esto en realidad es más una especie de Arabia. Si no te quieres complicar utilizando reglas nuevas, más que nada lo que tenían eran genios y cosas así. Esto es uno de mis suplementos favoritos. El sueño de los magos rojos. Este es el suplemento de Zai, el primer suplemento de Zai. Que la verdad es que era una pasada porque no estaban tan condicionados por el tema de las reglas y metían alguna sobrada increíble. Un día de estos mirar el tema de la cartografía de las ciudades en Zai, porque tiene algunas cositas bastante chungas. De eso te dicen, no hay mapas de las ciudades de Zai. ¿Por qué? Porque en realidad son sellos y bueno, mejor que no explique mucho más. Y bueno, también había bastantes módulos en Reinos Olvidados. Era una de las ventajas de Reinos también. Hay algunos módulos, bueno, tengo alguno que es un poquito clasicorro, de hecho desde cuando empezaron con segunda edición, que es por ejemplo la maldición de lo que sería de los vínculos Azur, que realmente fue una especie de intento de transmedia. Porque sacaron las novelas, sacaron también un videojuego y de hecho esto es una especie de campaña que intenta seguir más o menos la senda del videojuego de Curse of the Azure Bonds, y eso se nota quizás demasiado, principalmente porque los encuentros están un poquito desfasados, por ejemplo en este módulo. El hecho de que los mapas muchas veces parece que sean mapas de los de la Gold Box de los juegos Goldbox, o sea que es que realmente en este mapa, por ejemplo, no se nota tanto quizá, pero cuando ya empiezas a decir es que la mayor parte de los mapas son prácticamente iguales, empiezas a mosquearte un poco.
la verdad. No estaba mal ilustrado en absoluto. De hecho, había cosas que estaban bastante bien. Lo que pasa es que era un módulo muy de hostias y a correr. Es que tampoco había mucho que hacer. Hablando de hostias y hostias a correr, aquí tenemos un clasicote de la época de 5, que es las ruinas de bajo montaña, que como podéis ver es otra caja que la tengo más o menos hecha polvo. Que, bueno, seamos sinceros, esto es casi como jugar al IoT Beholder. De hecho, es tan IoT Beholder realmente porque estás jugando en lo que serían las profundidades de la ciudad de aguas profundas. Que, bueno, además de que tenemos una guía de las profundidades de bajo montaña, cosa que no es... Aparte de que te da un par de explicaciones, tampoco es del todo exacto porque realmente solamente son unas cuantas zonas. Aquí podemos ver que tenemos el mal endémico de los fondos. El endémico de los fondos que no te deja leer porque azul sobre azul, con un fondo granulado azul. Ay. Tenemos por aquí, por ejemplo, la portada del IoT Beholder, Aventuras en Bajo Montaña. Que esto ya directamente tiene los módulos, sí. Esto de aquí no es el módulo. Esto es prácticamente una guía de habitaciones. Habitaciones que, bueno, vosotros diréis, bueno, o sea, yo no he ido a habitaciones, con eso te dará espacio. No. Porque, por ejemplo, esto solamente cubría los 3 primeros niveles, y para haceros una idea, esto sería el mapa de la parte norte del tercer nivel, con su tabla de encuentros y su guía. Señores, esto era un poco grande. La mayor parte de las habitaciones, eso sí, hay un poco de trampa, porque la mayor parte de las habitaciones están vacías. Pero digamos que la primera vez que ves un mapa tan enorme dices, estoy jugando a Dungeons and Dragons o qué, esto lo necesito. Y bueno, hay más mapas de esto. Pero bueno, la verdad es que no estaba, a ver, para lo que es un suplemento de la época, no estaba nada mal. Esto, por cierto, mira, hay trampas y señuelos, hay unas tarjetitas. La verdad es que esto molaba, aunque solo fuera por el tema de decir, mira, tengo bajo montaña, algún día quizás quieres jugarlo. Yo lo intenté, fue horrible, así que mejor que no cubra demasiado este tema. Y aquí tenemos para terminar, el que yo considero que es el mejor libro de Forgotten de segunda edición, que es el Aventuras de Forgotten Realms. De hecho, en este libro te explican cosas que prácticamente son básicas para esta caja, que es cosas como, por ejemplo, las reglas más allá de nivel 20, aunque la verdad es que las reglas de más allá de nivel 20 normalmente son muy ramplonas, porque lo único que hacen es que simplemente te van extendiendo las tablas al infinito. Y hay algunas cositas más, como temas de magia salvaje, cómo funcionan cositas de los otros manuales de segunda edición. Una guía de armas de los reinos para cosas como armas de fuego, sí, armas de fuego, arcabuces y cosas de estas, porque se supone que los hay. Y aquí hay una guía de dioses, que ya como podéis ver está a 2 tintas, que es muchísimo mejor que la que teníamos. Sí, ya podéis ver que hay color. Hay cositas a color y además muy bien ilustradas. O sea, ya directamente con cosas como, por ejemplo, cuando llevas un sacerdote especialista, los poderes que te da ser un sacerdote especialista de según qué religiones. Y la verdad es que los clérigos que salen con este manual están muy chulos. O sea, solamente ya por esto, este libro ya se gana. Sí, los cultos de contemplador, la verdad es que son bastante simpaticotes. Ya solamente por esto, el libro ya mola. Además, el ilustrador, cogieron a la misma ilustradora, creo que es una ilustradora, de Ravenloft, y la verdad es que temáticamente mola mucho. Tenemos aquí, además, conjuros, muchos conjuros, y conjuros muy clásicos, cosas como Chamuscador de Aganazar, que es un conjuro que ha sobrevivido hasta nuestros días. De hecho, en la campaña de Princess of the Apocalypse, todavía siguen saliendo conjuros de este libro. O sea, la verdad es que mola bastante y mola mucho. Además, aquí tenemos también otra guía de ciudades. Aquí tenemos además un mapa de Forgotten un poquito más pequeño y casi más manejable. Tenemos además una guía de las ciudades más importantes, con la gente que gobierna. O sea, realmente esta guía mola muchísimo más. Y además hay ciudades, más ciudades. O sea, esto mola mucho. Tenemos aquí además las sociedades secretas explicadas con muchísimo más detalle que la caja básica. Y
con los símbolos, el tema de los símbolos, los sellos, tesoros especiales, cómo tablas de tesoro especial. Pero no me refiero a objetos mágicos, sino cosas como, por ejemplo, qué son las gemas, que cada una de las gemas para qué sirve y ese tipo de cosas. Y la verdad es que está muy bien. Está muy bien. La verdad es que este libro además tiene hasta su propio apéndice con las listas de todo lo que contiene. O sea, está francamente bien. O sea, este manual, si lo podéis conseguir... Bueno, sobre todo si vais a jugar la segunda edición, realmente. Porque realmente que el libro manual de tercera, del cual hablaré en un próximo vídeo, habla bastante... O sea, realmente es superior a segunda. O sea, hay que reconocerlo, es superior a segunda. A nivel de fluff, evidentemente, no se puede comparar a esto, porque esto es una cantidad ingente. Pero la verdad es que si vais a seguir la segunda edición, yo creo que este es... un manual prácticamente indispensable. La caja, realmente, hubo otra reedición de la caja que tenía la Symbol en lo que sería la portada, en lo que sería el frontal de la caja, pero bueno, realmente el contenido era prácticamente parecido y necesitabas prácticamente, yo creo que para jugar a Forgotten se necesitaba esto y esto. Francamente, el resto es a gusto del consumidor. Yo creo que hay bastante material que lo podéis seguramente conseguir por RPG. Y por cierto, sé que Kara-Tur esto os está tentando. Kara-Tur realmente es una zona de Forgotten. Bueno, luego la metieron luego fuera de Forgotten. O sea, realmente no es de Forgotten, pero lo integraron dentro de Reinos Olvidados como otras zonas como Alquadin, como Mástica, y Kara-Tur es la zona oriental. Así que Kara-Tur tocará quizás otro día. Pero realmente con estos dos manuales creo que ya tendríais suficiente con esta caja y este manual. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.